quisiéramos de verdad que abramos nuestro corazón para que el Señor nos hable. Yo voy a usar un material que el Señor le dio al hermano Fernando Ortiz dentro de su experiencia pastoral que acabamos de desarrollar precisamente en un retiro de varones en Guatemala. Creo que es un material bien importante que puede ayudar a nuestras vidas. Sin embargo, yo quisiera que se pusiera de pie un momentito y quisiera que le habláramos, nos comunicáramos con el Señor a través de la oración y le pidiéramos a Él con todo nuestro corazón que Él opere algo especial. Especialmente si usted viene cargado por algo, alguna situación que lo está afectando, algún problema familiar, quizá laboral, no sé. Pero algo que durante este día pudiera estar estorbando su atención. Quisiera que usted delante del Señor lo suelte, lo deje, empiece a confiar que hoy Dios tiene un compromiso con usted, tiene una cita con usted, en la que indudablemente va a hablar a su corazón. Que el Señor realmente encuentre un terreno preparado, donde no estemos usando tanto nuestra razón para examinar, sino que podamos ser sensibles por espíritu para entender lo que Dios tiene para nosotros como varones, como cabezas de hogar, como futuras cabezas de hogar. Por eso vaya en este momento, dice la palabra, que cuando alguien está triste, que haga oración. Y creo que este es el momento para poner toda nuestra carga delante de Él. Muchos de ustedes han caminado arduamente, quizá han llevado mucha carga sobre sus hombros. Y yo creo que el Señor tiene en esta cita para nosotros algo muy especial que indudablemente va a bendecir nuestro ser integral. Padre, venimos delante de tu presencia en este momento, dándote gracias, Señor, por la vida que nos das, por el cuidado que has tenido con cada uno de nosotros. Sé, Señor, que han habido obstáculos seguramente para estar en este retiro. Sé, Señor, que el enemigo de nuestras almas no se agrada cuando, Señor, nos disponemos a venir delante de tu presencia, Señor, con honestidad, a exponer nuestras áreas, a exponer, Señor, nuestra vida, a ponernos delante de ti, delante del cual dice tu palabra que estamos desnudos. Tú nos conoces, Señor. Desde el momento en el que en el vientre de nuestra madre fuiste testigo, como dice tu palabra, de nuestra formación. Y aún antes de eso, Señor, tú has estado muy cerca de cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a este grupo de varones tuyos, Señor, que has traído. Permite que toda carga, toda preocupación, todo estorbo, toda opresión, Señor, en el nombre de Jesús, en este momento pueda irse, Padre. En este momento, Señor, en la medida que cada uno de los que estamos aquí suelta aquello que le preocupa, aquello que lo puede, Señor, distraer durante estas horas que vamos a estar aquí, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que sea quitado todo estorbo del enemigo, Señor, toda trampa, todo cansancio físico, Señor, en el nombre de Jesús. Y todo cansancio provocado aún por espíritus. En el nombre de Jesús tomamos autoridad y lo reprendemos en tu nombre, Señor. De tal manera, Padre, que podamos ser un terreno que tu Santo Espíritu haya preparado para lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Sabemos de la necesidad de cada uno, que puede ser muy diferente. Pero te pedimos que tu palabra bendita, Señor, pueda llegar al corazón, pueda llegar hasta el Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, para hacer la obra que tú quieres hacer. Entregamos este tiempo en tu nombre, Señor. Amén y amén. Quisiera que me acompañara, puede tomar su lugar nuevamente a Colosenses, solo que ahora al capítulo 2. Y vamos a leer ahí
en el capítulo 2, un pasaje sumamente conocido y yo creo que sumamente importante para cada uno de nosotros, porque nuevamente el apóstol Pablo nos habla acerca de la base, y esta va a ser la base de lo que vamos a ver en esta mañana, y que creemos que seguramente que va a bendecirnos. No es probablemente nada nuevo, pero sí muy importante el que nosotros podamos aplicarlo a cada una de nuestras vidas. Yo creo que eso es lo más importante. A veces tenemos mucho conocimiento bíblico. A veces hemos oído tantos mensajes, tanta enseñanza, pero que muchas veces se ha cometido el error, especialmente el varón, de poder racionalizar lo que oye, de trasladarlo en su mente como conocimiento nada más, y muchas veces no poderlo, por diferentes razones que creo que vamos a ver y vamos a recordar, que pueden ser incluso de índole espiritual. Algunas pueden ser de índole más almática, ¿verdad? Aunque tiene que ver con espíritus también. Pero indudablemente que es importante que nosotros podamos ver esto. Capítulo 2, verso 13, vamos a leer hasta el verso 15. ¿Usted lo tiene? Dice, antes de recibir esa circuncisión, yo estoy leyendo la nueva versión internacional, quizás es un poco distinta a la que usted tiene. Ustedes, dice el apóstol Pablo, estaban muertos en sus pecados. Esa era la condición antes de venir a Cristo. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Estamos en Colosenses capítulo 2, verso 13. ¿Sí? ¿Lo tienen todos? Es importante que usted lo lea. Claro, si no trajo una Biblia, acérquese a alguien, pero es importante que lo lea. Dice, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Note, al perdonarnos todos los pecados. Y muy importante el verso 14. Y anular el acta, dicen unas versiones, dice, la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda o esa acta que nos era adversa o nos era contraria, clavándola en la cruz. Esto es un hecho que se dio. Si usted quiere, es un acto legal que se dio en base al sacrificio de Cristo hace 2000 años. Pero que en base a ese acto nosotros, que tenemos que apropiar esta verdad y darnos cuenta de la tremenda importancia que esa acta que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. Dice el verso 15, desarmó, dice esta versión, a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo, note, todo es en base a la obra de Cristo, los humilló en público al exhibirlos, dice esta versión, en su desfile triunfal. No sé si este aparatito me va a ayudar porque estoy intentando, pero no responde. Tal vez me ayudan allá, entonces, ok. Vamos a RTL. No quiero perder mucho tiempo en lo que significa porque creo que algunos de ustedes ya conocen lo que es RTL. Pero voy a hacer una reseña rápida. No es un material propio, pero quise utilizarlo porque considero que nos puede servir en este inicio del retiro. RTL son retiros de transformación y liberación. Creo que todos conocen al hermano Fernando Ortiz, ha venido varias veces aquí, me parece, es pastor en República Dominicana, y él ha estado desarrollando este material, creo yo, con mucho de la experiencia que como ministro por casi 20 años en República Dominicana, y con todo el conocimiento y entrenamiento que recibió de parte del doctor Ríos, especialmente en campos que tienen que ver también con administración, ha llevado o lo ha permitido llegar a este tipo de material que nos va a servir.
quizá de una manera gráfica, para entrar a algunos aspectos que yo quiero trasladar con ustedes. Usted puede notar que aparece, esto creo que sí me va a ayudar. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué puede ver usted acá? ¿Qué logra ver? ¿Perdón? Es un gusano, una oruga, ¿no? Ok. Luego, ¿qué ve aquí? Un capullo. Y finalmente, una mariposa. Esto lo que nos recuerda a nosotros es que en la Biblia, especialmente en el capítulo número 2, o mejor dicho, capítulo 12, verso 2 de Romanos, aparece una palabra griega que se traduce transformación. ¿Se acuerda usted que en el verso 1 Pablo dice, por lo demás, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Eso lo dice el verso 1. Y luego dice, si usted lo tiene ahí, ¿cómo dice? A ver, hermano, que lo lea, el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, yo hice una combinación del 1 y del 2, ¿verdad? Pero la palabra interesante ahí dice, no se conformen a este siglo. Uno podría traducir, no se conformen a el modelo del mundo, a la forma del mundo, sino antes metamorfeo, dice el griego. ¿De dónde viene nuestra palabra conocida como metamorfosis? Que usted la ve reflejada en este pequeño dibujito, ¿no es cierto? Aquí está. Este tipo de animalitos sufren un proceso de metamorfosis dentro de este capullo. Y de ser animalitos que se arrastran, los gusanos se arrastran, ¿no es cierto? La dieta de los gusanos, ¿cuál es? ¿Usted sabe cuál es la dieta de los gusanos? A ver, ¿cuál? ¿Ha visto usted los gusanos? Me imagino que cuando usted era pequeñito agarraba de aquellos choconoyes. Así les dicen en Guatemala, no sé si les dicen en otros países así, aquellos peludos que a veces dan calentura, ¿va? Sí. Los gusanos son desagradables, ¿no? Algunos niños sentían valentía de andar con los gusanos molestando a los demás, ¿verdad? ¿Pero qué comen los gusanos? Hojas. ¿Qué más? Insectos. Pero no todos comen cosas como esas, también desperdicios, ¿no? Y hay cierta clase de gusanos, especialmente cuando un ser vivo muere, que lo que comen es carroña, ¿no es cierto? O sea que la dieta de los gusanos no es muy agradable. Lo interesante es que después de esa transformación, esa metamorfosis, que indudablemente es un proceso que parece doloroso, y me parece que es doloroso en cierta manera, y es una transformación rotunda, porque este que se arrastraba, al transformarse en una bella mariposa, ya no se arrastra, sino que vuela. Y la dieta de la mariposa cambia rotundamente en comparación a la dieta del gusano, ¿no es cierto? Porque ¿de qué se alimenta una mariposa? Néctar de las plantas. Sirve para polinizar y para... Fíjese que mientras algunos gusanos se comen lo muerto, las mariposas muchas veces sirven para trasladar vida, porque a través de la polinización, usted se recuerda de esas cosas que aprendió en la escuela, ¿verdad? Esos pequeños granitos de polen que se los llevan como las abejas en las patitas y sirven para dar vida en otros lugares. O sea que la transformación incluso incluye la dieta. El aspecto de una oruga, de un gusano, generalmente no es muy agradable. Y usted sabe que especialmente las mujeres se mueren por las mariposas, ¿verdad? Solo aquel que le gustan las mariposas y que estudia las mariposas como varón, tal vez le interesa mucho, o que colecciona mariposas, ¿verdad? Pero indudablemente son agradables a la vista, contrario al gusano. Aunque la comparación no es muy agradable, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
probablemente nos parecíamos a los gusanos, ¿no es cierto? No es agradable decirlo, pero no es tampoco, no quiero gastar tiempo en ver lo que pudo haber sido nuestra vida sin Cristo. Pero indudablemente desde el momento que nacemos de nuevo, es como que entráramos a ese capullo. Y como que se empieza a dar esa transformación, y por eso Pablo dice, no se conformen a este siglo, que sería la vida del gusano, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestra mente o de vuestro entendimiento, para poder comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero para poder ser transformados, porque yo creo que todos estamos enterados de cómo el proceso de transformación ha empezado en nuestra vida. Yo sé que usted viene con una expectativa para este retiro de varones. ¿Y cuántos desean que el Señor transforme algo en sus corazones? Algo en sus vidas, en su ser integral. Bueno, yo creo que todos venimos con esa expectativa. Y entonces tenemos que ver que hay cosas que se oponen. Hay obstáculos que detienen muchas veces esa transformación. Y por eso queremos ver cómo podemos nosotros estar totalmente conscientes de que esas actas que nos eran contrarias, indudablemente fueron clavadas en la cruz, como lo leímos. Y dice acá, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Note que la palabra que se utiliza para anular es exaleifo. No es interesante recordar esa palabra, sino que su significado. Porque se puede traducir como lavar, cuando dice anular, y Él anuló, Cristo en la cruz del Calvario anuló. Pero se puede traducir como lavar, o ungir totalmente por fuera, después de haber limpiado por dentro. ¿Se da cuenta usted que es un proceso completo? Y metafóricamente da el sentido de quitar, eliminar o anular. Entonces el trabajo que hizo Cristo al anular todos los decretos, todas las actas que a nosotros nos era contraria, que poco a poco vamos a darnos cuenta que incluso esas actas pueden ser hasta ancestrales. Y si nosotros no estamos conscientes de poder tomar autoridad contra ciertas cosas que hoy en día nos pueden estar afectando en nuestra vida diaria, es porque sencillamente no hemos logrado nosotros todavía entender lo que la palabra de Dios quiere trasladar y darnos cuenta que dice, y conoceréis la verdad, pero no es un conocimiento intelectual. Yo quiero hacer mucho énfasis sobre eso. Hay mucha gente que conoce mucha Biblia, mucho conocimiento, pero su vida es un desastre muchas veces. Ahí en lo secreto, ahí donde se lame la frustración, ahí donde el hombre realmente llora, aunque le han dicho que no debe llorar, donde él se da cuenta que no puede lograr alcanzar las cosas que anhela hacer. Muchas veces ni siquiera con su familia. Muchas veces tampoco en el trabajo. Otras veces encuentra tropiezos en la iglesia. Sus relaciones son difíciles. A veces tiene que jugar un papel que no quiere jugar para mantener relaciones. A veces no puede ser totalmente honesto. Y todas esas cosas muchas veces tienen que ver por la falta de conocimiento. ¿Se recuerda aquel verso famoso? Se cita muchas veces, pero a veces no se logra sacar el extracto de él. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero insisto, no es un conocimiento intelectual, sino que es un conocimiento de tipo espiritual, que indudablemente va más allá de las ideas, va más allá de la razón, aunque no, por supuesto, anula la razón. Ahora note usted entonces que dice también que la palabra griega que se utiliza para acta, porque de eso vamos a hablar, es keirografón. Muchas de las palabras griegas le dieron raíz a nuestras palabras latinas, o mejor dicho, españolas, ¿verdad? Que hubo un proceso ahí de griego, latín, español, ¿no es cierto? Y usted sabe que todo lo que habla de grafos o grafé, por ejemplo, que son raíces griegas, es de lo que nosotros decimos como gráfico. A la larga fue cierta transliteración de grafé, gráfico, ¿verdad?
Entonces dice keirografón y significa documento escrito a mano relacionado con una deuda. Tal vez el pensamiento del apóstol Pablo es muy gráfico, porque Pablo dice que era predicador, era apóstol y maestro. Y tenemos que ver que esas diferentes funciones ministeriales, Pablo las utilizó de una manera muy especial. Y cuando Pablo enseñaba era gráfico. Todos los idiomas son gráficos. El idioma griego koiné, que nosotros no conocemos totalmente porque es una lengua muerta, es bastante gráfico también. Y Pablo utiliza muchas de esas palabras que incluso se usaban en contextos en los que muchas veces al no conocerlo nosotros podemos dar un mal uso de ellas. Usted nota incluso que las versiones a veces tienen muchas diferencias por las diferentes acepciones, pero dice que es un documento escrito a mano, por supuesto escrito a mano porque en ese tiempo no había computadoras, no había máquinas de escribir y nada por el estilo, relacionado, eso es lo interesante, con una deuda. Lo que Pablo toma de la vida cotidiana de su tiempo y dice que esos documentos Cristo los clavó en la cruz del Calvario, es como que cada uno de nosotros, alguien, llevara un récord de todo aquello que hemos hecho mal. ¿Me entiende? Y entonces eso nos era contrario, delante por supuesto de Dios. Y dice que la palabra griega que se utiliza para el decreto, porque note usted que dice que había un acta de los decretos. Y la palabra decreto es dogma. Eso es algo muy conocido porque a la larga también se transliteró, ¿verdad? ¿Y qué significa? Una opinión firme, expresada con autoridad por medio de doctrinas, ordenanzas o decretos. Entonces habían decretos contra nosotros. ¿Me entiende? Habían dogmas, habían cosas que con autoridad se había expresado contra nosotros. Pero todo eso, como lo vamos a ver, fue quitado de en medio. Y en base a esa verdad de Dios, nosotros en la práctica diaria de nuestra vida podemos aprender a tomar autoridad en base a esa verdad de Dios. Bueno, me dicen que yo tengo que, pero no me responde esto. Mejor me ayudan allá. Voy a levantar la mano y va a ser más fácil que me lo vayan cambiando. Yo quisiera que fuéramos algunos versos, me voy a acercar porque creo que la letra no es muy clara. Por favor, acompáñame a Jeremías 16 y vamos a leer los versos 10 y 12. Yo voy a pedir que alguien de ustedes que lo tenga, por favor lo lea, yo le voy a acercar el micrófono y usted lee ese pasaje, capítulo 16, verso 10 y verso 12. ¿Quién lo tiene? Me levanta su mano y... Muy bien, por favor léelo. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Hasta el 12. Entonces le dirás: porque vuestros padres me dijeron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dijeron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Note usted cómo Jeremías, aunque le escribe específicamente al pueblo de Dios, a Israel. Tenemos que entender el contexto de cuándo fue escrito esto que le fue revelado a Jeremías como profeta de Dios. Indudablemente puede desnudar la condición humana, ¿no es cierto? Quizá usted no fue un hombre religioso antes de llegar a Cristo. Quizá usted no ejerció o practicó, por así decirlo, una religión. Mas sin embargo, hay muchos dioses con D minúscula que pudieron haber sido el objeto de su corazón. Y note que dice
¿por qué ha decretado? Eso es importante, mire. ¿Por qué ha decretado el Señor? ¿Se acuerda lo que dijimos que eran esas actas contrarias? Note que aquí hay un decreto de Dios. Era para el pueblo de Israel. Pero sin embargo, la palabra de Dios en 1 Corintios 10 nos dice que lo que aconteció al pueblo de Dios, a Israel, es sombra para nosotros, a los que nos ha alcanzado el final de los tiempos. Y me parece que eso puede, a través de ese versículo, ser aplicado a nuestra vida. Dice, ¿por qué ha decretado el Señor contra nosotros esta calamidad tan grande? ¿Quiere decir que Dios puede decretar calamidades a un pueblo? Puede ser que entonces Dios pueda decretar algo contra alguien que es su hijo. Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué pecado hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Era la pregunta. Esto es porque sus antepasados me abandonaron y se fueron tras otros dioses y los sirvieron y los adoraron. Pero a mí me abandonaron y no cumplieron mi ley. Indudablemente nosotros no estamos bajo la ley, ¿no es cierto? Nosotros estamos viviendo un periodo de gracia. Estamos siendo objeto de un trabajo de Dios diferente al que podemos ver y que se conoce como el antiguo pacto. Cada vez que usted toma Santa Cena, ¿no es cierto que usted también levanta la copa del nuevo pacto? Y por supuesto no vamos a hablar de pactos, pero lo cierto es que esto nos indica que Dios puede decretar cosas que nos pueden ser contrarias. Ahora, eso le pasaba al pueblo de Israel. Y sin duda muchas de esas actas, aún decretadas por Dios, nos eran contrarias a nosotros. Acuérdese que Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que nosotros antes de haber nacido de nuevo, la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, usted puede encontrarse con una postura teológica que dice que desde que nosotros nacimos de nuevo, todo fue totalmente abolido, y en Cristo es cierto. Como un acto legal en nuestras vidas. Pero el problema es, ¿por qué muchas de esas cosas todavía pueden estar afectando a los hijos de Dios? Que muchas veces lo que hacen es que aunque asisten al culto, aunque asisten a la iglesia, sus corazones han abandonado una relación genuina con Dios. ¿Sabe de qué estoy hablando? Pasemos por favor. Veamos otras porciones de la Escritura. Dice Lamentaciones 5, 7, 8. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se señorearán sobre nosotros, no hubo quien nos librase de sus manos. Otra vez escribe Jeremías. Otra vez está radiografiando, por así decirlo, la situación del pueblo. Pero aquí hay principios interesantes que nosotros tenemos que meditar en ellos. Usted puede notar que Jeremías aquí habla de los padres, una generación atrás, o quizá otras generaciones, porque a veces cuando se habla de padres se habla de varias generaciones atrás. ¿Cuántos aquí son guatemaltecos? Bueno, el himno nacional dice, nuestros padres, así dice, ¿verdad? Lucharon un día. Y realmente no lucharon, ¿verdad? Por lo menos no hubo una guerra sangrienta, aunque también lo dice el himno nacional. Pero dice, nuestros padres lucharon un día. Pues se está refiriendo como a 200 años atrás. 1800 algo, ¿no es cierto? Más de 200 años. Entonces es una manera de hablar, ¿no es cierto? Y también aquí se puede aplicar, dice, nuestros padres pecaron y han muerto. Pero qué interesante. Y nosotros, una generación adelante, o quizá varias generaciones adelante, que estaría aquí en este verso cuando dice, y nosotros llevamos su castigo. Obviamente el contexto histórico tenía que ver con aquel pueblo que había sido llevado cautivo a Babilonia.
¿Se acuerda que Jeremías recibe revelación en cuanto a esto? Profecía en cuanto al cautiverio que también consulta a Daniel. Pero ese es otro tema. Lo cierto es que dice, siervos se señorearon sobre nosotros, no hubo quien nos librase de sus manos. Es un ejemplo de decretos contrarios, en este caso para el pueblo de Dios, pero que también puede hablar de nosotros. ¿Será que en generaciones atrás se pudieron haber dado decretos contrarios que nos puedan afectar a nosotros? Es otra pregunta que tenemos que hacernos. Sigamos, por favor. Carlitos. Éxodo 34, 6, 7 dice, Jehová pasó frente a Moisés y proclamó, Jehová, Jehová Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones. Pero ¿qué más dice? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Qué bueno que es el Dios en el que creemos, ¿no es cierto? Pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Bueno, quizás este es el pasaje clásico a través del cual nosotros podemos hablar de ancestros. Dice que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la cuarta generación. Qué interesante que habla que las misericordias de Dios son por 1000 generaciones. Pero aquí es donde nosotros tenemos que empezar a meditar. Quizá tú lo has hecho muchas veces. Especialmente aquel varón que se ha ejercitado, porque me parece que es un ejercicio de tipo espiritual y una profilaxis espiritual interior, el ministrar el alma. Yo no sé qué tanta confianza tú me tienes a mí. Apenas nos conocemos, ¿verdad? Pero ¿cuántos se han ministrado el alma, aunque sea una vez? Levánteme su mano. ¿Ninguno? ¿Cuántos se han ministrado el alma, aunque sea una vez? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, menos de la mitad, ¿verdad? ¿Cuántos saben lo que es la ministración del alma? ¿Cuántos tienen idea de lo que es con ministración del alma? A ver, levánteme bien su mano. Quiero ver. Ok. Bueno, es importante que nosotros nos demos cuenta que muchas de las cosas que nosotros podemos estar experimentando como cristianos pueden tener que ver o tienen relación con lo que hicieron nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros bisabuelos o nuestros tatarabuelos. Porque Dios visita la maldad de los padres. ¿Cree usted? Porque nosotros podríamos usar un argumento teológico y decir, eso es de la ley usted. Eso es Antiguo Testamento. Entonces, como es Antiguo Testamento, eso ya no se aplica ahora. ¿Será? ¿O el principio se mantiene? Espero no dejarle más preguntas que respuestas, pero vale la pena pensar, vale la pena meditar. ¿Por qué razón un hijo que tiene problemas con el alcoholismo se encuentra uno que el papá también lo tuvo? Y muchas veces el abuelo también. Y a veces puede la cadena ser interminable. ¿Por qué será que la abuelita dice, fíjate que tu abuelo era un mujeriego? Una escoba con faldas lo alborotaba. Y así saliste tú, le dice. ¿Ha oído usted cosas así? Bueno, de eso vamos a hablar. Actas que nos eran contrarias. Sigamos, por favor. Sabiendo
en el Nuevo Testamento, la primera epístola de Pedro 1:18 dice, si quieres solo apunte esos versos para meditarlos en casa. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Hay herencias no solamente de tipo material, hermano. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo importante de este verso es, para lo que estamos hablando, que ¿qué recibimos de nuestros padres? Léalo ahí. ¿Qué recibimos de nuestros padres? No se me duerma. Dígame, ¿qué recibimos de nuestros padres según ese pasaje? La vana manera, la vacía manera de vivir. Quiere decir entonces que nuestros padres nos heredaron una vana manera de vivir delante de Dios. Ahora, venimos a Cristo. ¿Será que automáticamente la vana manera de vivir se va? Bueno, cuando usted bajó a las aguas del bautismo, ¿cuántos aquí son bautizados? Hoy viene preguntón yo. Bueno, dice Romanos 6 que nosotros nos identificamos con Cristo cuando bajamos a las aguas en su muerte. ¿Sí? Y cuando nosotros salimos del agua, dice que nos identificamos con su resurrección y salimos a una novedad de vida. Ahora, muchas veces pensamos que ahí se arregló todo. Hay muchos que creen de esa manera. Pero indudablemente en Cristo está todo hecho. Pero hay un proceso por medio del cual nosotros en la vida cristiana vamos haciendo efectivo lo que en Cristo ya es una realidad. ¿Me está siguiendo? Si se me duerme lo voy a poner de pie. Si no, vamos a dormir con usted. El frío como que da sueño, ¿verdad? O será el predicador. Bueno, sigamos. Vamos a ver algo que fue operado cuando nosotros nacimos de nuevo. No tenemos quizá tiempo para poder leer todos estos pasajes, pero usted los puede apuntar. San Juan 5:24 dice que nosotros fuimos trasladados de muerte a vida. Vamos a ver 3 traslados que se operaron. ¿Cuántos saben que fueron trasladados de muerte a vida? Estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, del reino de las tinieblas, lo dice Colosenses 1:13, al reino de la luz. Esos fueron traslados que tal vez usted no sintió cómo se operaron esos traslados, pero la Biblia dice que se dieron. Usted y yo éramos del reino de las tinieblas. Aunque usted haya sido buena persona, aunque usted no le haya hecho mal a nadie, aunque haya sido una persona muy moral, la Biblia dice que estábamos en el reino de las tinieblas y que nos trasladaron al reino de la luz. Pero también nos trasladaron, según Efesios 4:22 al 25, de nuestra antigua manera de pensar a una nueva. Por eso el verso 25 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice. Estas son cosas que el Señor ha estado operando y que indudablemente sabemos que en el caso de ser trasladados de una antigua manera de pensar a una nueva, también está siendo un proceso. Sigamos, por favor. ¿Qué actas contrarias pudiéramos nosotros tener? La muerte, el reino de las tinieblas y nuestra antigua manera de pensar nos llevó a estar primero muertos, según Efesios, ¿no es cierto? Capítulo 2. Esclavos de la corriente de este mundo y del príncipe de la potestad del aire. Eso lo dice el capítulo 2 de Efesios. Cautivos de los deseos de nuestra carne y voluntad de la carne y de los pensamientos. 3 cosas: muertos, esclavos, cautivos.
esclavos de la corriente de este mundo, cautivos de los deseos de la carne. Yo le pregunto, ¿tiene usted deseos carnales? Esas son cosas que no nos atrevemos a decir nosotros en la iglesia. ¿Tiene usted deseos carnales? ¿Batalla usted contra los deseos carnales? Su pastor no lo está viendo. Que a veces tememos más al hombre que a Dios. Es que el pastor se va a fijar y me va a quitar de diácono. ¿Se batalla con los deseos carnales? ¿Será que podemos ser cautivos de algún deseo carnal? Estoy hablando con hijos de Dios, ¿no es cierto? ¿Será que la corriente de este mundo nos atrae? Bueno, cada uno tiene que preguntarse. ¿Por qué será que hay esa continua batalla? Especialmente los varones. No le voy a decir que las hermanas tampoco. Pero usted sabe de qué le estoy hablando. Aún muchas veces, dentro de la misma congregación local, el varón está batallando. Por eso es tan delicado cómo se visten las hermanas, ¿verdad? Por eso hay que ser tan cuidadosos y por eso la Biblia da parámetros. Pero vemos que muchas veces se vuelve, aun cuando ya no debería ser nuestro estilo de vida, no debería ser nuestra experiencia, muchas veces nos sentimos cautivos o podemos ser presas. Pablo lo decía de esta manera: todo me es lícito. Qué verso más explosivo ese y peligroso para el que no lo interpreta bien. ¿Usted sabe que hay cristianos que de vez en cuando, como decimos ahí en Guatemala, se echan sus tragos? Estoy hablando de licor. Dicen una vez al mes, qué bueno es, dice. Una vez al año, no hace daño, dice. ¿Se da cuenta usted que hay cristianos que en las épocas navideñas se desaparecen? Y pueden ser buenos cristianos, gente sincera. En el mundo le decían que agarran la maratón Guadalupe Reyes, del 12 de diciembre al 6 de enero. ¿Ha visto usted gente así? Sigamos. ¿Qué entendemos por esclavitud? ¿Ve usted este animalito? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este animalito? ¿Ah? Bueno, aquí, este es un elefante bebé. Aquí está, ya creció medianamente. Y aquí es un elefante adulto. ¿Sabe cómo hacen? ¿Nunca se le ha ocurrido a usted pensar por qué un elefante que puede desarraigar un árbol completo con su fuerza, solo lo atan con una pequeña estaquita en los circos, generalmente? ¿Por qué si tiene la capacidad para poder irse, tiene la fuerza, una pequeña estaca lo mantiene detenido? ¿Qué piensa usted? Está acostumbrado a la esclavitud. Porque el secreto parece ser, es que desde que son bebés, los ponen atados a una estaca. Y obviamente cuando el elefante es bebé, no tiene la fuerza suficiente para mover la estaca. Entonces se cansa. Como esos perritos que uno encadena, ¿verdad? Que están va a intentar hasta que se aburren. Así son los elefantes. Lo cierto es que ellos van creciendo en tamaño y en fuerza y en poder.
y la estaca sigue siendo la misma. Pero ellos se cansaron de bebés y lo que llegaron a creer es que esa estaca prácticamente los condicionaron, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos parecemos a eso? Desde niños, algunos nos dijeron, nunca vas a prosperar. Es como poner una estaca, ¿no es cierto? O vas a ser como tu tata, bueno para nada. Bueno, yo tengo que hablar como guatemalteco, ¿verdad? Usted traduzca en mexicano, colombiano. No servís para nada. Y todo eso, muchas veces, lo que afecta es la identidad. De alguna manera se vuelven actas contrarias. ¿Sí? Que quede grabado. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el ángel a Jacobo. Él dijo Jacobo. Y el ángel le dijo, tú no te llamas así. Le puso Israel. Tu nombre es Israel. Pero él estaba acostumbrado a que lo llamaran Jacob. Claro. Y usted sabe que el nombre, aunque hay a veces diferentes acepciones, pero casi todos llegan a la conclusión de que Jacob significa engañador. Mientras que Israel es príncipe. Interesante. Estado de esclavo, dícese de la persona que en forma voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente, se entrega en forma física, anímica y o espiritual a otra que está bajo su dominio. Alguien que nos lea 2 de Pedro capítulo 2 verso 19. Alguien que tenga ese pasaje. La segunda epístola de Pedro capítulo 2 verso 19. ¿Lo tiene usted por ahí? ¿Quién lo tiene? Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Pablo decía, no, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré someter a ninguna cosa. Nosotros podemos ser esclavos de aquello por lo cual somos vencidos. Deseos de la carne. Hay vicios ocultos, ¿no es cierto? ¿Sabe usted que hay cristianos que fuman? ¿O porque fuman no son cristianos? ¿Qué dice usted? Una vez el doctor Ríos encontró a un diácono fumando. Así lo contaba él, no sé si recuerda el hermano Emilio. Y dice que se guardó el cigarro, se lo puso atrás. O mejor dicho, se lo metió debajo del sombrero de la cosa. Hasta que empezó a echar humo el sombrero, ¿verdad? Porque le digo, muchas veces tememos más al hombre que a Dios, que Él está consciente de las situaciones que se puedan estar viviendo. Porque hay muchos pastores que tienen pena de dar vino en la Santa Cena. Yo he oído muchos pastores decir, es que algunos tienen ancestros alcohólicos. Hay temores a veces en ese tipo de situaciones. Nosotros voluntariamente podemos volver a ser esclavos. Yo no sé si usted entiende que en Cristo todas esas actas que nos eran contrarias fueron clavadas en la cruz del Calvario. Pero por la fe nosotros tenemos que creer eso y aplicar a nuestra vida el poder de esa verdad que nos hace libres. Sigamos. Lo que desarrollamos cuando estamos en esclavitud. Esto tiene que ver, si bajan un poquito más, otro clic por favor. Solo apunte, Salmo 106, 1 al 25. Ahí el salmista hace todo un resumen de la vida del pueblo de Israel en pocos versículos. Y note usted que otra vez el pueblo de Israel nos sirve como una figura.
Porque ellos fueron esclavizados en Egipto. Egipto tipifica el mundo. Nosotros fuimos también esclavos en Egipto, en ese Egipto del mundo. Esclavos de vicios, esclavos de muchas cosas. Pero vemos que el pueblo de Israel en Egipto desarrolló primero un idioma de esclavos. ¿Cuál era el idioma de esclavos? Capataces, látigo, castigo, culpa, condenación, crítica. A veces nosotros como hijos de Dios podemos permitir sobre nuestra vida capataces. Tristemente muchos, espero que no muchos, pero a veces se da que el ministro se convierte en un capataz para nuestra vida. Estoy hablando de un pastor. Especialmente aquel pastor que pretende desarrollar un legalismo mal entendido. O quizá basado en ciertos textos fuera de contexto. Quiere tratar de uniformar a sus ovejas en un legalismo, que lo que hace es fariseísmos, o hace fariseos. Castigo, culpa, condenación. Ese es un idioma de esclavos. Negatividad, no pensaban en lo que estaba por delante. Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, decía. Si usted nota, habían sido liberados. Pero después de las pequeñas o grandes dificultades que enfrentaron, querían volver a Egipto. ¿Alguna vez has pensado tú que estabas mejor en el mundo? A veces vienen pensamientos así. Antes me salía todo bien, dice. Las mujeres me amaban, ahora ni me voltean a ver, dice. Me voy a quedar para forrar Biblias. El enemigo es muy astuto. Costumbres de esclavos. Guardar días, meses, años. De alguna manera, el pueblo mismo de Israel, como esclavo, se acostumbró a cosas que no eran de ellos. Comida de esclavos, ajos, puerros, cebollas, ollas de carne, melones. ¿Se acuerda cómo eso, que dicho sea de paso, quién sabe si tenían verdaderamente acceso a ciertas cosas? En Egipto teníamos carnes y eran esclavos. De repente no tenían ni acceso a la carne. Pero eso habla de aquellas cosas por las que hoy todavía tú puedes estar suspirando. Tú tienes que ser muy honesto contigo mismo este día. ¿Por qué suspiras tú de lo que es de Egipto, de la comida de Egipto? O de la bebida de Egipto. O de las costumbres de Egipto. Porque generalmente el cristiano trata de reprimirse. Y en Cristo, si las actas que nos eran contrarias han sido clavadas en la cruz del Calvario, y en Él verdaderamente hay salvación y liberación y restauración, nosotros tenemos que entender que por medio del proceso del Espíritu Santo, nosotros podemos ser libres de aquello que quizás solo se reprime. Si no, la iglesia se volvería un AA o un NA o cuantos grupos sociales, quizá bien intencionados, tratan de reformar al hombre. Pero nosotros entendemos que esos esfuerzos llegan hasta cierto punto, mas en Cristo sabemos nosotros que verdaderamente hay transformación. ¿Cuánto lo cree? Actitudes de esclavos, murmuración, chisme. ¿Se ha dado cuenta que a veces las iglesias se terminan por los chismes? Esa es una actitud de esclavos. Por la murmuración, se comen unos a otros. Una mente de esclavos. Vamos a ver de qué habla eso el burrito lechero.
Por favor, ¿lo podríamos cambiar? ¿Qué es eso del burrito lechero? De lunes a sábado, en la ciudad de Nueva York, el burrito lechero trabaja, sale a la misma hora, hace todo lo cotidiano que tiene que hacer. Y el burrito lechero, a veces uno mismo dice así, ¿verdad? Parezco burrito trabajando, dice. Sin el diminutivo, ¿verdad? Como que no hubiera un objetivo para la vida. Una mentalidad de esclavo. El doctor contaba, no sé si realmente era una anécdota o él lo vio o lo preguntó. Pero él le preguntó a un obrero de estos que hacen zanjas. Claro, todo trabajo, si es un trabajo honrado, es digno, ¿no? Y dignifica. Pero, ¿y usted para qué hace zanjas? Para comer. ¿Y para qué come? Para hacer zanjas. A veces la vida es así nada más, ¿verdad? A veces como que la mentalidad es de esclavo realmente. Mire, este es un país que, como dirían por ahí, cosifica, ¿no es cierto? Te vuelves un tornillo de una gran maquinaria de trabajo, ¿no es cierto? De una gran maquinaria de producción. En este país vales si produces, ¿sí o no? No importa si eres estudiado o no. Si produces, vales. Puede ser el burrito lechero. De lunes a domingo, con su carga, a la cierta hora, hasta que se vuelve costumbre, ¿no es cierto? Pero viene lo que pasa el domingo. Démosle otro clic, por favor, al burrito lechero. Otro clic hasta que desaparezca, por favor. El día que se supone que hay tiempo, ¿verdad? A fuerza de costumbre ya no trae carga, pero sigue haciendo el mismo recorrido. ¿Cuántos hombres están en la iglesia los domingos? Bien dormidos hasta allá atrás, cuando el pastor predica. O pensando en lo que va a hacer el lunes. O pensando en las deudas que tiene. Mentalidad de esclavos. Pareciera que nuestro caminar en la tierra fuera exclusivamente trabajo. Claro, la esposa exige, los hijos exigen, los nietos exigen. Todo el mundo exige, ¿verdad? El pastor exige los diezmos. No, aquí no, ¿verdad? Después me arrepiento con... No, esas son en la iglesia de la luna, ¿verdad? De Marte. Todo parece una presión, ¿no es cierto? Y parece que todo estuviera circunscrito a eso. Muy bien. Otro clic, por favor. El tiempo se me está yendo. Bueno, ese burrito es mero coqueto. Si a Israel los más de 400 años de esclavitud adquirida y heredada le hicieron perder su identidad en Dios, porque eso es lo tremendo. Ellos eran un pueblo que iba a ser pueblo sobre pueblos, luz para las naciones, era el plan de Dios para ellos. Había una identidad de parte de Dios y note que esa actitud de esclavos, ese juicio que vino sobre ellos, porque de alguna manera se olvidaron de Dios también, le hicieron perder su identidad en Dios. A nosotros la pregunta es, ¿qué nos pudo ocurrir? Primero, nosotros podemos olvidarnos también del concepto del Dios y Padre de amor. ¿Sabe que uno de los grandes problemas en cuanto a la identidad como varones es que muchas veces nosotros nos definimos no por lo que somos, sino que por lo que hacemos? ¿Quién es usted? Un pastor. No, usted no es un pastor. Usted ejerce una función pastoral. ¿Usted quién es? Un perito contador. Usted no es un perito contador. Usted trabaja como perito contador. Su profesión es ser perito contador. ¿Me está entendiendo? Y nosotros como hijos de Dios, nuestra identidad es esa, es la más valiosa. Por eso murió Cristo. San Juan 1:12, ¿qué dice?
A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas les dio el poder de llegar, a los que creyeron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Pero lo que hace muchas veces, todo lo que el enemigo urdió y trabajó precisamente incluso antes de llegar al Señor, en toda esa etapa, yo no sé cuánto tiempo te tocó a ti llegar al Señor y nacer de nuevo. Por cierto, no llegamos al Señor, Él nos buscó, ¿verdad? Todo eso muchas veces lo que hace es olvidar el concepto de un Dios que es nuestro Padre. ¿Por qué le cuesta tanto a los varones ejercer su función de paternidad? Yo soy padre de 3 hijas. Ya compré mi Magnum 45 porque ya están grandes. No, no es cierto. Bueno, ya despertaron ustedes, ¿verdad? Y le tengo que confesar que no me ha sido fácil ejercer mi función de padre. ¿Ya usted? No es fácil, ¿verdad? ¿Y por qué mucho de nuestra paternidad o mucha de nuestra paternidad está tan alejada de los principios de Dios? Porque muchos de nosotros fuimos deformados en nuestra relación con nuestro Padre en la tierra. Una de las trampas más grandes que el enemigo ha urdido por muchas generaciones es deformar precisamente esa relación de paternidad. Fíjese que es interesante que en Malaquías, esos últimos versos de Malaquías con que termina el Antiguo Testamento, termina en lo que yo llamo una señal escatológica que no muchos le ponen atención, que tiene que ver con las familias, pero tiene que ver especialmente con hacer volver el corazón de los hijos, primero de los padres, pero ahí la palabra hebrea es masculina, entonces se refieren no a papá y mamá, sino que a los papás. Yo haré volver el corazón de los papás al corazón de los hijos, y el corazón de los hijos al corazón de los papás. ¿Sabe por qué? Porque generacionalmente el enemigo ha trabajado intencionalmente en destruir esa relación de paternidad. Cada uno de nosotros como padres tenemos la enorme responsabilidad de trasladar el corazón del Padre Celestial a nuestros hijos en nuestra paternidad en la tierra. Y el diablo trata de detener eso. Precisamente para deformar esa paternidad, para que nosotros seamos dañados en nuestra identidad. Porque es el Padre el que más pesa sobre la identidad de sus hijos. Eso hasta los psicólogos lo han descubierto. Sigamos. Demos un doble clic ya para ver los otros 2 puntitos, por favor, si me ayudan. El otro, por favor. ¿Qué afectó a Israel durante los 400 años de esclavo? ¿Qué nos puede afectar nosotros mientras fuimos esclavos del pecado en el Egipto del mundo? Irnos tras dioses extraños de otros pueblos. ¿Se acuerda cómo como esclavos tuvieron que levantar ciudades que hoy sabemos que eran dedicadas a dioses falsos? Y degradarnos física, moral y espiritualmente. Eso fue lo que pudo habernos afectado a nosotros. Sigamos, por favor. ¿Se acuerda que hablamos de herencias? De que el Señor visita la maldad de los padres hasta la 4ª generación. Veamos algo acerca de las herencias. ¿Cómo podemos definir una herencia? Los diccionarios nos hablan de derecho a heredar o conjunto de bienes económicos, derechos y obligaciones que al morir una persona son transmisibles a sus herederos o sus legitimarios, como una herencia de bienes físicos.
Pero también hay herencias de tipo conductual, le llaman acá. Rasgos morales, ideológicos. ¿Se ha dado cuenta usted que un abuelo guerrillero puede forjar hijos guerrilleros? Nietos guerrilleros, o por lo menos contestatarios, como dirían por allá. Rebeldones, rojillos, brincones, dice el hermano. ¿Ha notado usted que esos rasgos se heredan? Vos caminás como tu papá, dice. Y es cierto, si el papá camina así medio raro, también así camina el hijo, ¿verdad? ¿Ha notado? No solo rasgos físicos, sino también de alma, podemos decir, de conducta, rasgos o circunstancias de índole cultural, social, que influyen en un momento histórico procedentes de nuestro pasado, como una herencia sociocultural, ¿verdad? A veces nosotros heredamos costumbres de una cultura que muchas veces daña los principios familiares. ¿Cuántos de aquí son del altiplano de Guatemala, si son guatemaltecos? El altiplano es la parte alta, un poquito más alta, occidente de la República de Guatemala. Bueno, usted sabe que Guatemala tiene un alto porcentaje de raza indígena, ¿no es cierto? ¿Y uno todavía nota? En el altiplano, cada vez que el don sale a caminar, el don va caminando adelante. Y la doña atrás. Eso es una costumbre ancestral, ¿no es cierto? Cultural. No, la vamos a criticar. Es una costumbre. ¿Lo ha visto usted? Todavía en Oriente del mundo, ¿no? Usted sabe que si usted va a Japón y usted saluda como está acostumbrado primero a las damas, se va a molestar con usted el anfitrión de la casa, porque primero es al varón. Si usted saluda, es un insulto que usted salude primero a la mujer. Son culturas, ¿no es cierto? Pero con esas culturas venimos al Señor. ¿Y cuántos saben que nosotros ya no somos ciudadanos de este mundo? Dice que ahora somos ciudadanos de otro reino. Somos incluso trasladados a otro reino, al reino de la luz. Pero muchas veces caminamos por años con culturas que van en contra de los principios de Dios. ¿Por qué? Porque son herencias que tienen que ser trastocadas, que tienen que ser transformadas por los principios de Dios. ¿Estamos de acuerdo en lo que estamos hablando? Muy bien, sigamos. Conjunto de caracteres que los seres vivos reciben de sus progenitores. Hay una herencia genética, ¿verdad? Lo que ahora llaman los ingenieros genéticos, ADN. Aquí creo que es al revés, las siglas, ¿cómo son? ¿Cómo? Ok, el famoso DNA, que define el color de tus ojos, que define tu cabello. Si tu papá a los 40 se quedó sin cabello y tú traes esa herencia, si tienes 30, tómate fotos para recordar cómo eras con pelo. Sigamos. Esas son herencias. Hay herencias que pueden estar afectando el cuerpo, como las herencias genéticas o físicas. Las herencias que pueden afectar el alma tienen que ver con herencias anímicas o conductuales, y el espíritu puede también haber herencias beneficiosas o no, espirituales. Sigamos. Herencias ancestrales, hemos estado hablando un poquito acerca de esto. ¿Cómo podemos definir esto? Conjunto de características físicas, actitudes, costumbres, bienes y aspectos espirituales que heredamos de nuestros antepasados. Ejemplos: rasgos físicos, color de los ojos, pelo, piel, estatura. Actitudes. ¿Has visto que un padre emprendedor generalmente transmite eso a sus hijos? Como un padre derrotista también puede heredar ese tipo de actitud.
un padre iracundo. Fíjense que cómo son esos procesos. Una persona que tuvo un padre iracundo odia esa actitud, el hijo. Y dice, cuando yo me case, cuando yo tenga hijos, y arma pactos, yo no voy a ser como mi padre. Pero como no lo hace en base a una restauración y al perdón, se establece un pacto ahí. Y odia la actitud del padre. Y muchas veces no solo la actitud del padre, odia al padre y lo deshonra. Y eso fue metido ahí como un veneno en su corazón. Especialmente de un niño maltratado. Se casa, tiene hijos y no logra entender por qué lo que más odió de su padre se repite en él. Y tiene una ira encerrada que después de haber maltratado a su hijo se recuerda del maltrato que le hicieron y se siente cucaracha. ¿Por qué? Porque no ha perdonado. Porque hizo un pacto que lo ató. Y se estableció una atadura ahí. Costumbres. Gente impuntual, gente puntual, buena paga, mala paga, gente que explota a los demás. Esas cosas se pueden heredar. Bienes, terrenos, casas, dinero y hasta deudas en las hipotecas, ¿verdad? Y en los aspectos espirituales, tú también puedes tener una herencia ancestral de religión, de fe, pero también de hechizos. Gente entregada a ídolos. ¿Se acuerda usted de la costumbre que no sé si todavía se mantiene, pero en la mayoría de países latinoamericanos existe el famoso almanaque con el santoral? Un santo para cada día. Y si naciste en el día de San Pancracio y te pusieron Pancracio, espero que no haya ninguno aquí, seguramente te vas a querer cambiar el nombre, ¿verdad? San Eustaquio. Y así pero lo tremendo no es solamente esto que nos da risa, sino que se une, se está atando a un santo, a un ídolo, religiosamente hablando, a la persona. Yo recuerdo que a mi mamá le pusieron Dolores, porque ella nació el 15 de septiembre, el día de Dolores. Y su vida fue llena de dolores, hasta que llegó al Señor. Y tuvo que ministrársele ese nombre y esas ataduras. Sigamos. La pregunta que decía ahí, ¿todavía la vio? ¿Qué herencias puede tener usted? Yo creo que usted está pensando. Hay herencias ancestrales que pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, entre las físicas pueden haber talentos artísticos, ¿verdad? El papá tocaba instrumentos y el hijo le es muy fácil tocar instrumentos. Aspectos físicos, conocimientos educativos, anímicas, puede ser entusiasta, cooperador, dadivoso, son solo ejemplos. Espirituales, la Biblia nos habla de la fe de Loida y de Eunice a Timoteo, ¿se acuerda? 2 Timoteo, usted lo puede ver ahí, el capítulo 1, verso 5. Caminar con Dios, lo puede ver ahí en esos pasajes del Antiguo Testamento, en Génesis. Rectitud, no tenemos tiempo para ver esas citas, pero esas pueden ser herencias positivas. Algunos de ustedes que son guatemaltecos, ¿saben dónde queda Varías? No Santa Elena Varías, Varías, Huehuetenango. Mucho más allá. Son 10 horas de la capital a Varías, con unos barrancos de 400 metros de profundidad. De ahí vienen mis ancestros. Ahí nació mi papá, ahí nació mi abuelo y mi bisabuelo. Pero tuve la oportunidad de ir al año número 100 de una tía abuela de mi papá, miembro de la iglesia Roca de los Siglos en Huehuetenango, que cumplía 80 años la iglesia. Y ella cumplía 100 años.
O sea que traigo ancestros longevos. Si me cuido, ¿verdad? Pero lo interesante que pude descubrir es que mi bisabuelo regaló el terreno para esa congregación, que tiene 80 años de estar ahí. Y me puse a pensar que indudablemente había recibido al primer misionero que llegó a esa región, americano. Y hay una radio, tal vez ha oído el hermano Emilio, que se llama Radio Maya, que data de hace más de 60, 80 años me parece, que un misionero americano estableció Radio Cristiana. Y existe el testimonio grabado en aquellas cintas que hoy serían objeto de buceos, de cartucho, unas grandes cintonas así, que pude ver la biblioteca de la radio, y ahí me decían que estaba el testimonio de mi abuelo, solo que en ese momento no lo encontré, de mi bisabuelo. Entonces me puse a pensar que eso es una herencia espiritual que indudablemente me bendice a mí. Al fin y al cabo, soy parte de una generación, de una cuarta generación de cristianos, y mis hijas serían una quinta generación. Pero a veces no son así las cosas. A veces puede ser la quinta generación de una familia que se ha metido en brujería. ¿Afectará eso? Indudablemente que puede afectar. Bueno, eso es por el lado de mi abuelo paterno. Pero por el lado de mi abuelo materno, estuvo en la cárcel. Y en la famosa penitenciaría, que alguna vez ustedes la vieron tal vez en exposición allá cerca de la municipalidad en el centro cívico. ¿Se acuerdan de esa penitenciaría tan famosa que la abrieron antes de destruirla, donde estaba la Corte Suprema de Justicia? Ahí estuvo mi abuelo, me parece que 20 años, por haber matado a un hombre. Aparentemente era le llamaban siervos, ¿no? Como su ayudante, y tomando lo empujó, se golpeó en una piedra y murió, pero fue a la cárcel, en los tiempos de Ubico. Pero el nombre o el apodo de mi abuelo era Café Amargo. Así que el que se duerme, yo me pongo amargo. No es cierto. ¿Se da cuenta? El doctor Ríos decía que sobre nosotros cabalgan 14 generaciones, porque si usted cuenta, desde usted hasta sus bisabuelos va a encontrar 14 personajes, hombres y mujeres, que pudieron haber aportado algo bueno o algo malo para usted. El tiempo se me fue. Indudablemente podemos ver negativas, defectos congénitos, ceguera, enfermedades, anímicos. Usted puede ver ahí todos los pasajes que están ahí. Abraham, ¿se acuerda? Que por temor miente y dice que su hermana o su esposa es su hermana. Vuelve a mentir en Gerar. Y su hijo Isaac miente también en Gerar con el mismo temor. Jacob miente y engaña. Así que puede ver usted que en esas 3 generaciones, desde Abraham, Isaac y Jacob, fue trasladado una herencia negativa. Y espirituales vemos a Raquel idólatra. Usted lo puede ver ahí en Génesis 31, demonios entre los ídolos. Y bueno, no tenemos tiempo para seguir viendo. Por favor, ¿me ayudan? Le damos un clic para ir terminando. ¿Cómo se transmite o activa un ancestro? Yo creo que por razones de tiempo yo quisiera dejar esto para un horario de la tarde. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque tenemos que seguir ampliando un poquito esto para poder, al final de todo esto, tomar autoridad. Y que el Espíritu Santo a usted, a través de la enseñanza, como del tema que viene ahora, que también va a ser de bendición a nuestras vidas, nos pueda preparar para que nosotros podamos ser libres de cosas que sin duda el Espíritu Santo le está hablando. Yo lo quiero dejar aquí para continuar por razones de tiempo.